Muy buenas noches. Vamos a esperar un par de minutos para que se conecten más colegas. Saludos. Muy buenas noches. Vamos a empezar con nuestra clase. Ya se conectaron bastantes colegas. Ya es buen momento de empezar. Eh, pues bueno, primero que nada me gustaría felicitarlos porque ya revisé sus tareas. Creo que ya no me faltó ninguno. Eh, y, mm, y me gustó mucho cómo lo resolvieron casi todos. De hecho, aquellos que me entregaron solo una parte porque se les atoró la carreta en alguna parte o lo que fuera, creo que también lo valoré. O sea, no estoy para nada, en absoluto cerrado a valorar el esfuerzo que haga cada quien y lo que pueda entregar está perfecto. Creo que las clases que vimos, tanto del Big Data portable como lo de Vagrant, todo eso suma a su conocimiento global relacionado con la implementación de, mm, de estas tecnologías, ¿no? O sea, si bien como les decía, esta no es una materia esta no es una materia de ingeniería de datos, ¿no? Creo que es muy enriquecedor que si se acerquen un poco más a cómo una potencial solución les puede servir localmente para entrenar y trabajar con estas cosas con estas tecnologías, ¿no? Entonces, esa es la idea. La verdad es que es una versión, el- particularmente la del Big Data portable, es una versión un poco rústica. La hice en colaboración con Gemini Clee en julio de este año. Fue Gemini Clee. Sí, sí, fue Gemini Clee. eh, y, mm, y obviamente hoy día ya los modelos son mejores y si la vuelvo a hacer
Es más, usando los mismos prompts, estoy seguro que saldría algo mucho más robusto. Y eventualmente me daré el tiempo para hacer una actualización de de esa plataforma. Entonces les agradezco mucho, los felicito, me gustó mucho sus trabajos, hubo de todo, pero bueno, creo que todos en el fondo pudieron avanzar, que pudieron aprender algo nuevo. Creo que Aldo quiere decir algo. Adelante, Aldo. Sí, profesor. Bueno, primero que todo, pues agradecerle, ¿no? Por las herramientas que usamos. Yo al principio de este semestre, una de las primeras clases, le expuse, no sé si lo recuerda, si no, pues la idea es recordar y ver en qué de pronto nos puede facilitar eh, cómo sería el proceso para o sea, yo, Aldo, poner en producción un entorno de ese tipo. ¿Sí me explico? O sea, montar un entorno de producción así como el Big Data portable o Vagrant, pero que sea en tiempo real, o sea, en una computadora que sea servidor de todas esas solicitudes que se harían. O sea, todo el proceso de producción de un entorno así como ese. Fíjate, Aldo, que esa pregunta es una pregunta un poco difícil de contestar en en los márgenes de de la materia. Y a lo mejor se puede contestar indirectamente con las siguientes clases, aunque no contestan tu pregunta, ¿no? Mira, esto es como efectivamente, y qué bueno que se entendió bastante la idea, es con fines de aprendizaje, ¿no? Es para que tú Sí, lo pongas correcto. en práctica, ¿no? Y qué bueno que así se ve, porque así es, ¿no? No es un entorno productivo, definitivamente no. Es más bien una solución que te permite correr código de las diferentes tecnologías, como si estuvieras en un escenario real, pero controlado. ¿Cómo le hago para llevar eso a producción? Uf, eso requiere un equipo en donde sí necesitaríamos, digamos, a un ingeniero de datos residente y a un administrador de sistemas, un sysadmin de Linux, por ejemplo, como base Uf. del equipo, más el científico de datos. O sea, ahí necesitarías como que un escenario de tres perfiles. O sea, hoy día en el INEGI, que es en donde yo estoy, en la Oficina Nacional de Estadística de México, tenemos más o menos esos roles. Somos más, pero en esencia tenemos al área de informática que gestiona todos los servidores. Esa área de informática es el enemigo natural de cualquier científico de datos. O sea, así te lo digo. Son personas que están enfocadas en mantener la operación con lo que ya conocen y como ya esté. Y es, no le muevan, ¿no? Y obviamente Sí, llega un científico de datos y les dice, quiero Docker y quiero modelos de lenguaje y quiero, Kubernetes. o sea, exacto, quiero todo eso y entonces pues ahí va a haber un choque. Entonces, eso, y eso nos pasa, ¿eh? O sea, digo, la verdad es que estoy simplemente describiendo un hecho cotidiano. Ok, Entonces, sí, sí, sí. lo que se hace, lo que nosotros hicimos, porque hay mil formas de hacer. Una es irte a la nube, pero ahí necesitas muchos dólares, la verdad, ¿no? O sea, la Ajá. nube no es barata para cuestiones de Big Data. Y créeme que me ha pasado, he vivido, y tiene que ver un poco con la intro que yo quería dar de de esta materia, de este tema. Y es que una vez me pasó con un cliente, no sé si ya les platiqué que el cliente me decía, lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero en una semana. Era el análisis de 1 terabyte de datos, ¿no? Nosotros Hmm. teníamos una infraestructura local esto no lo hago, lo hago como consultor, ¿no? Y en mi infraestructura local se iba a tardar, no sé, por decirte un número, 4 semanas, así, procesando 24/7 los equipos que tengo aquí, que son equipos muy grandes. No, pero pues, procesar 1 terabyte en los términos en que lo estábamos haciendo, con Spark y todo lo que hemos visto, ¿no? Pero local. Y me dijo, no, lo quiero en una semana. Digo, bueno, ¿tienes Databricks? Databricks nos puede ayudar a resolver ese problema, ¿no? Resultado, lo hicimos en una semana. Por supuesto que sí. Le quitamos de 4, lo pasamos a 2. Digamos que le costó $15,000 el tenerlo en una O sea, semana. $15,000 de más. De más, porque él quería en una semana y pues ahí está mi tarjeta.
ya está conectada a obviamente no nos dio su tarjeta, pero tenía conectada Ah, su nube a su tarjeta, ¿no? Y entonces, claro. procésalo, pero oye, me vale, lo necesito. Está bien. Lo procesamos, unas semanas después ya tenía los resultados y cuando llega la cuenta, salieron $15,000. Bueno, o sea, Ese es el precio del tiempo. ese es un tema, digamos, la nube, ese es el problema con la nube, ¿no? La nube, obvio, tú puedes autogestionarte y decir, no, 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 le voy a poner límites, o no, voy a rentar la máquina y la configuro, ¿no? O sea, en lugar de agarrar Databricks, que dinámicamente crece en función de la necesidad, sí, pero que también puedes configurar, eh, o no, digo, agarro una máquina grande, ya sé cuánto me cuesta al mes y eso ya no va a aumentar, pero es una máquina muy grande, ¿no? Con 256 gigas en RAM y muchos núcleos y no sé cuánto. Sí, pero es costo fijo y puedes planear sobre eso, ¿no? Entonces ahí a lo mejor te serviría la solución de Vagrant, ¿no? Porque pues simplemente es una máquina de Linux, corres Vagrant y ya iba a dar, ¿no? Ok, Pero ya en producción, ahí ya no me sentiría yo capacitado para contestar la pregunta final. ¿Por qué? Porque yo tengo atrás, digamos, en las instituciones, en el INEGI, por ejemplo, cuando trabajé con el cliente, pues nomás con una tarjeta de crédito configuras Databricks y ya estás en producción, no necesitas más, pero eso es caro, ¿no? Entonces, híjole, o sea, algunas empresas tienen esto, de hecho, creo que muchas, o Fabric de Microsoft y todas estas otras tecnologías que están ahí, pues son costosas, sobre todo cuando quieres un Big Data. Entonces, cuando quieres, digamos, economizar en costos y, y hacerlo tú, entonces podrías o rentar una máquina en la nube y configurarla de alguna manera o apoyarte en expertos. Yo tengo al menos dos expertos. Uno es un experto en ciberseguridad, porque el paso cero es ese, ¿verdad? O sea, es el famoso hardening del sistema operativo. O sea, cómo bloqueo puertos, cómo hago todo lo sí, necesario correcto. para yo no levantar algo que me exponga, ¿verdad? O sea, eso, pero eso es antes de, pero ahí está. Y vieras qué gordo Ujú. me cae a veces ese hombre, pero Y es la verdad obligación, es que él resuelve esa parte, ¿no? Porque nos pone muchos límites, pero la verdad es que no te quieres subir a esos niveles ¿no? Y es obligatorio. sin protegerte, ¿verdad? Con todas las vulnerabilidades que hay actualmente es Exacto, obligatorio ese. exacto. Pero ese es uno. Y el otro es el ingeniero de datos, que no siempre son los mismos. De hecho, ahorita no son los mismos. El ingeniero de datos es el experto que ya se mete como sysadmin de Linux a configurar eso que tú quieres. Entonces ahí necesitas a otro experto que hace eso. Y finalmente ya llega el científico de datos, pues cuando ya todo está armado, a cantar, ¿verdad? Pero hubo que armar todo lo demás. Entonces, ¿cómo llevo eso a producción? Sí, es una pregunta no trivial. O sea, yo me involucraría a tres expertos. Que si alguna vez lo he hecho yo solo, la única vez que yo lo he hecho solo es esta vez de Databricks y ya te platiqué cómo salió, ¿no? En Ajá. donde yo no, o sea, se cumplió la tarea, no se fue negligente, se aclaró y se ejecutó. De hecho, creo que se ejecutó Sí, en 3 días, ¿no? Pero eso ya está como plug and play. O sea, Databricks, ya nada más le conectas casi casi que tu cuenta de Amazon y le das play y ¡pum! Ya tienes Databricks conectado. El problema de Databricks es que te cobra lo ujú, mismo que te cobra Amazon, lo mismo o más, solo por usar Databricks para controlar las máquinas de Amazon. O sea, haz de cuenta que multiplicas por dos tu costo sin multiplicar por dos tu capacidad. Databricks se vende, no, Databricks se vende en ese sentido, ¿no? En el sentido de que yo te voy a facilitar la vida operando un clúster de Spark, eh, pero te va a costar. Y tiene, bueno, pues es un modelo de negocios que les ha funcionado. O sea, yo ahí no te voy a listo, profe. decir La idea, o sea, la idea en la pregunta mía es porque, pues, quisiera hacer pruebas, ¿no? Yo tengo unas placas, también he trabajado algo de robótica y ajá, quisiera hacer una prueba con sensores de Arduino, ok, capturar datos, porque, o sea, me gustó mucho el último ejercicio que hicimos con Kafka, de que uno le ajá, enviaba mensajes por el tópico, por la consola, y entonces me empecé a imaginar una serie de cosas que quizás se puedan hacer, entonces quiero hacer experimentos. de acuerdo.
Este entorno como tal, Vagrant, serviría para hacer ese tipo de, o tiene que ser de producción necesariamente, para Ajá, conectarle fíjate, sensores y todo eso. ese escenario está muy bonito. No, sí, es Internet 4.0, ¿no? El Internet de las cosas. Em, sí tendríamos que ver. Lamentablemente esta tecnología es una tecnología pesada, no es lo que yo llamaría ligera. Y entonces Ya. Vagrant no te serviría porque son 10 gigas. La imagen de Vagrant son como 10 gigas más menos, ¿no? Entonces, pues ya, pues en Raspberry Pi y todos estos, pues no cabe, ¿no? Sí, Entonces, correcto. entonces, ¿cómo balancear eso? A lo mejor tendrías, muchos de los colegas lo instalaron, ¿eh? O sea, lo hicieron a mano, así como que casi que, a lo mejor es lo que te tocaría un poco hacer. Si es que no, alguien ya lo hizo, ¿no? O sea, instalar en el Linux de estas herramientas algunas de estas tecnologías. Ahora, es muy probable que en Raspberry Pi y todas estas como Edge, este de cómputo en la frontera, ¿no? Cómputo en el borde le Ajá. llaman. Eh, Probablemente no necesites todo Kafka, tal vez nada más necesitas un productor de datos que se conecte a un servidorcito un poco más grande que le está que está aventándole los datos a Kafka en otro lugar, no tanto que eso esté ahí. No sé, todo ese tipo de cosas creo que tendrías que evaluar. Pero mira, al menos ya te abrió la mente a ver el potencial de esto que te puede ayudar a resolver esos, digamos, esas ideas, aterrizar esas ideas, ¿no? Entonces, sí, sí creo que te tocaría configurar Linux y trabajar con él directamente. Ok, Ajá. ok, listo, profesor. Muchas gracias. Pero bueno, como te dije, a lo mejor esto te puede servir. Tal vez conoces una herramienta llamada Gemini CLI. Gemini CLI es una de las muchas herramientas basadas en consola, en donde tú es como Antigravity, Open Code, todas estas herramientas de vibe coding, pero esta es una Ujú. herramienta junto con otras de las herramientas que se basa en consola. Entonces tú le dices, oye, mira, quiero hacer esto, ya hice esto. Ayúdeme a hacerlo. Y esa cosa la va construyendo junto contigo. O sea, no es que te dé el código, tú copias y pegas, sino que esta cosa ejecuta el código y va creando directorios, subdirectorios. O sea, te va ayudando como a que construir ese ambiente. A lo mejor si usas esa herramienta en un entorno de este tipo, de Ok, Arduino o algo así, tal vez podrías, digo, Arduino no trae el Linux, ¿no? Arduino solamente es la placa y la ejecución del código. Entonces eso sería un la placa productor nada más. y el Ujú. IDE. Exacto, entonces ahí no podrías. Ahí nada más sería un productor que se estaría conectando a Kafka y aventándole lo que los sensores le van dictando, ¿no? Pero esto se tendría que Mm. conectar a través de su Wi-Fi a un servicio que va guardando las cosas. Pero tú necesitas en otro lugar ese como contenedor que Y, o sea, tiene. la interfaz de software entre el hardware, que es Arduino, vendría siendo el sensor, y la comunicación con algún periférico, generalmente es un puerto USB en una computadora para recibir los datos, Ok. es el código que uno genera y eso se puede compilar en C. Ajá, O inclusive en Python creo que también ya tiene una ajá. librería para comunicarse con Arduino. Y desde Entonces, ahí tú podrías estar escribiendo datos a un Kafka. exactamente, Ajá, eso sí es exactamente. totalmente posible. O sea, sí, sí es totalmente posible y podrías hasta usar un Kafka, no sé, en tu intranet, de la de tu casa o en la de tu empresa y hacer pruebas con el background que ya tenemos, ¿no? Ese sería como, porque realmente tú lo que quieres es enviarle datos, ¿no? Ser un producer. Entonces, en Sí, los correcto. producers sí los puedes construir, pues, y correrlos ahí en la placa de Arduino. Pues, no veo ningún problema. Es seguramente una llamada REST, una llamada Ujú. HTTP que vas a estar haciendo a un puerto en particular que va a estar guardando, que le va a estar enviando los datos a Kafka. Eso es totalmente posible. Eso sí. Y O es un sea, proyecto bonito, de hecho. sí, correcto. O sea, la idea es el Arduino, el sensor conectado a Arduino, se comunique, tenga un computador pequeño, puede ser una Sí, Raspberry Pi, y ese es el que va a estar conectado a Internet enviando los datos que sí, captura del a sensor de Kafka. Arduino. Exactamente, Sí. enviando ese va a ser el que, exacto. Sí, y Ya ya de me ahí puedes confundí. conectar dashboard, de ahí puedes conectar Total. pues cualquier cosa, ¿no? Sí, 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 es correcto. un buen proyecto, está padre.
muy bien, suena bien y ya te entendí. O sea, sí, nada más es construye un producer leyendo los datos de Arduino ahí mismo en la Raspberry Pi. Eso sí se puede. No necesitas tanta infraestructura. Ahí nada más necesitas saber el lenguaje de Kafka para estarle escribiendo al puerto correcto. Como ya ves que en la tarea le hicieron consola, un productor de Ajá, consola. es Bueno, que eso fue lo que me... ese código es el que tú replicarías, no el de una consola, sino el de que va a estar leyendo el sensor y Ajá. escribiendo directo. Ya no va a haber una persona escribiendo los datos en JSON, sino que se van a estar escribiendo los datos directamente por el Raspberry Pi al O puerto de exactamente. Kafka. O sea, Entonces eso es lo Raspberry que Pi te... viene siendo lo que uno escribía en la consola. Exactamente, eso sería. Ok, listo, teacher, muchas gracias. Muy bien. No, no, pues gracias por sus preguntas. La verdad es que, pues de eso se trata esto, ¿no? Más que de darles un tema, es de poder interactuar y poder compartir y aplicar dudas. Bueno, si les parece bien, vamos a ver rápidamente la primera parte de este tema, ¿no? Fíjense que me di cuenta que esta unidad de estos temas son un poco repetitivos porque a final de cuentas se está definiendo ya una base de conocimiento bastante estándar. Es decir, hay algunos conceptos y definiciones muy claras que los diferentes vendedores, Microsoft, Google, Amazon Amazon, toman esos conceptos y los implementan con su propio enfoque, ¿no? Entonces vamos a ver los conceptos y cómo los aterriza cada uno de los diferentes vendedores. No quiero que piensen que yo soy el promotor de alguna tecnología o vendedor en particular. Simplemente me toca como tratar de explicarles en general cómo lo ve los diferentes proveedores, ¿no? Entonces, pues, este libro, ¿no? Y bueno. El paso cero es esto, digo, la verdad es que estamos hablando, probablemente algunos de ustedes aún no nacían y algunos otros de ustedes probablemente lo sufrieron. Yo soy de la segundo grupo, ¿no? De los que aprendió y sufrió esta filosofía de cómo se hacía software antes, ¿no? Se hacía software en un servidor central local en donde teníamos una base de datos y construíamos clientes pesados, ¿no? Normalmente usábamos Pascal o ¿cómo se llamó después? Object Pascal, Delphi. Yo programé mucho en Delphi y Object Pascal, ¿no? No había visto el comentario de Luis Francisco. Sí, es como Cloud Code. Exactamente, Luis Francisco, es como Cloud Code. Es el tipo de herramienta de programación. Yo casi no uso Cloud porque se me hace muy caro y uso Gemini Clip porque pago $20 y fluye bastante bien y me alcanza para todo eso. Pero sí, es equivalente, sí. Aunque sé que Cloud es mucho mejor, ¿no? O sea, en cuanto a sus capacidades de programación, se sabe que es la referencia de la industria. No me peleo con eso. Es con mi pobreza con la que me peleo. Muy bien. Entonces, les decía, lo que hacíamos era programas que ejecutábamos y que se conectaban con una conexión ODBC o JDBC, dependiendo de la tecnología que usabas para hacer la herramienta, y estabas ahí leyendo, haciendo queries SQL. Por eso las personas ya grandes de la generación X como yo, que ya estamos cerca de los 50 años, somos tan buenos en SQL, porque SQL era la forma en cómo accedíamos remotamente a los sistemas, o sea, remotamente ejecutábamos queries, ¿no? Y extraíamos datos, actualizábamos, insertábamos en modelos de bases de datos en tercera forma normal y todo eso, ¿no? Eso me llegan recuerdos de Vietnam nada más de mencionarlo. Y efectivamente fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Y si el problema es que el servidor era un punto único de fallo, ¿no? Si el servidor se caía, ya valías, ¿no? No había respaldos y tenías que recuperar. Y después aprendimos que había que hacer respaldos. Y después aprendimos toda una serie de cosas que nos ayudaban a ir mejorando, ¿no? Pero básicamente pasaba esto.
¿no? O sea, muchas empresas, digo, yo estuve, en ese momento era 1999. Ay, cielos, hace 26 años, ¿no? Cuando yo ya estaba peleándome con estas cosas, ¿no? En empresas. Y lo que hacían las empresas eran que, pues muchas de ellas instalaban sus centros de cómputo, ¿no? Y tenían que invertir en las computadoras, ¿no? Ah, mira, dice Carlos Clemente, Codex está bien. En mi trabajo usan Cloud, pero yo personalmente he estado probando Codex de OpenAI y está bastante decente. Ah, fíjense, Codex también. Y Codex, de hecho, tengo que echarle una vista. Yo me alejé de OpenAI porque no tenía muchas opciones, pero ahora he escuchado bastantes buenas cosas de Codex, que viene siendo como una adaptación de ChatGPT, pero para programar, ¿no? Y creo que Codex es como tal herramienta, ¿verdad? Creo que sí. Codex es la herramienta. Entonces, sí, esto ha evolucionado un montón. Exacto, esto ha evolucionado un montón y hay mucha oferta de programación vibe coding. Ahora yo estuve con una reunión con Microsoft precisamente por una cuestión ahí del INEGI y me sorprendió GitHub Copilot. También GitHub Copilot en Visual Studio Code está muy interesante. Entonces creo que más o menos la oferta ya está muy abierta y muy disponible, o sea, y muy capaz, ¿no? Bueno, entonces, eh, lo único malo de lo que hacían las empresas era que que mantener el centro de cómputo pues requiere una muy buena inversión en términos de recursos y personal. Y no todas las empresas se quieren convertir en administradoras de centros de cómputo como uno de sus bracitos, ¿no? Porque ahí tenían que adquirir equipos, instalarlos, mantenerlos, y pues podría ser costoso. Fíjense que un contraejemplo de esto, porque les digo, a veces parece que les estoy vendiendo la nube, pero también ya les confesé los grandes problemas que la nube puede implicar, ¿no? Y es pues que puede llegar a ser muy caro. No, sí, porque no puedes, a veces no sé, un Abel cualquiera, un científico de datos cualquiera, se le ocurre dejar toda la noche ejecutando un script no nos vayamos tan lejos, que analiza 3000 PDFs utilizando el API de Gemini o el API de Cloud o el API de inserte ahí cualquier modelo de lenguaje y se gasta billones de tokens una noche, ¿no? O sea, entonces, y eso va a salir muy caro, sin lugar a dudas, ¿no? A menos de que tengas un Qwen 3.59b que salió ayer, ¿no? Local, instalado en un servidor local, a lo mejor ahí no te salía tan caro y lo podrías dejar toda una semana, ¿no? Y no te va a salir más caro. O sea, siempre sí hay que contrastar la solución en la nube contra la solución local. No digo que lo local siempre va a ganar, para nada. Pero el contraejemplo sería el INEGI, que el INEGI en aquellos años, en los noventas, construyó sus 32 centros de cómputo distribuidos en todo México y entre chiquitos y grandes tenemos 32 o más centros de cómputo, ¿no? Al menos 32, seguramente ya tenemos más. Y entonces se metió a la plantilla a los administradores de sistemas y ya es parte del gasto estándar del INEGI el mantener esos 32 centros de cómputo. Y cada 2 o 3 años, algunas personas muy inteligentes del INEGI hacen un análisis costo-beneficio y le preguntan al universo si ya será el momento de empezar a usar la nube. Y hacen los números, el universo les dice, pónganse a trabajar y hagan números de contabilidad. Y entonces ellos hacen los números de contabilidad y hasta el día de hoy les ha salido más barato comprar servidores y tenerlos en sus centros de cómputo que comprar nube para lo que hacemos. Además del tema de soberanía, que cada vez el argumento de la soberanía es más, se cae más porque ya tenemos varios centros de datos aquí en Querétaro, ¿no? Entonces ya está en territorio nacional esas computadoras que guardarían datos confidenciales. Aún así, el que sigue ganando es el tema del dinero, ¿no? Sigue siendo más barato. ¿Por qué? Porque el INEGI ya tiene una plantilla, ya tiene en nómina y en su presupuesto regular a todas las personas que operan los centros de cómputo. Esa es la ventaja de que el INEGI sea una empresa de ciencia de datos desde que nació en los ochentas, ¿no? Que combinaba informática, estadística y todo lo que implica la ciencia de datos como en una sola institución. Entonces,
pues ellos invirtieron muy rápido en todo el tema computacional y en esto, ¿no? Entonces, hay ejemplos y contraejemplos, ¿no? Entonces, para que no se queden con la idea de que la nube es la única solución para todo. No, es una solución que hay que conocer, ¿no? Y que hay que usar moderadamente y siempre con los límites adecuados. Yo aquí el mensaje que les daría en esta idea es monitoreen la situación. ¿No? Eso es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Estar al pendiente de los gastos, poner límites, siempre, siempre atentos. Y obviamente, otra cosa que tal vez es obvia, pero que es mejor decirla, es que no todos los procesos se pueden subir a la nube. ¿Cuáles son los mejores procesos para subir a la nube? Los mejores procesos para subir a la nube son aquellos que ya están estandarizados, que ya hay casi casi un manual de operaciones de principio a fin y que ya sabes cuánto te cuesta ejecutar ese proceso. O sea, fíjense el nivel de madurez en el que tiene que estar un proceso para subirte a la nube. O sea, no te subes a la nube con dudas, con será más barato o más caro. No, no te puedes subir a la nube a investigar. De hecho, lo peor que puedes hacer es subirte a la nube a investigar. No, eso te va a salir muy caro, ¿no? O sea, necesitas, como le hace el INEGI, ¿no? Hacer estos análisis costo-beneficio, lo que hago aquí, cuánto me cuesta y sacar números, ¿no? Bueno, mi hijo estudia administración de recursos humanos y les enseñan costeo y cálculo de nóminas y todo eso. Y la otra vez me estaba explicando el tema del costeo. Y es justo lo que hay que hacer, un ejercicio de costeo en donde, a ver, el pedacito de horas que le pagas a esta persona en ejecutar este proceso, el pedacito de casi casi que de aire acondicionado y papel de baño que usas en este proceso. Y una vez que tienes ese costo muy aproximado a lo real, entonces ahora sí lo contrastas con el de la nube y dices, ah, mira, pues yo dejaría de hacer esto, pasaría a esto y entonces me sale acá ejecutar ese proceso. Entonces, necesitas que tus procesos que vas a subir a la nube sean maduros, estés muy claro en lo que te cuestan, para entonces ahora sí poder contrastar respecto a lo que tienes hoy actualmente y lo que sigue. Hay, como todo, hay excepciones, hay complejidades adicionales, pero creo que es un gran mensaje general, ¿no? Resulta que el National Institute of Standards and Technology, el NIST, definió cómputo en la nube, ¿no? Que como un modelo que permite acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda a un conjunto de recursos de cómputo configurables y compartidos, como redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios. Y estos recursos pueden ser aprovisionados y liberados con un mínimo de esfuerzo de administración o interacción con el proveedor de servicios. Esta parte me parece que es fundamental. Es decir, yo diría que el autoservicio es como que uno de los grandes diferenciadores de la nube, ¿no? O sea, que si tú necesitas levantar una máquina de Linux en una nube, no necesitas mandar 3 oficios con copia a 4 jefes para que se arme un consejo de ancianos para que te dé permiso de usar durante una semana una máquina virtual. O sea, no puede irse por ahí, eso no es nube, eso es burocracia, eso es toda una serie de cosas, que esas son las grandes desventajas de ciertas formas de organización. Entonces, la nube en ese sentido hace sentir muy fácil todo el tema del autoaprovisionamiento o el aprovisionamiento automático de servicios a través de interfaces gráficas de autoservicio que, que, que pudiera, que a veces usamos, o sea, yo les digo, no hay que hacer tanta burocracia, pero tampoco hay que dejar un cheque en blanco a los desarrolladores. Ya sabemos cómo somos, algunos de nosotros probablemente hemos sido desarrolladores y somos muy innovadores, disruptivos en muchos casos, pero
romper algo no siempre es una buena idea cuando ese algo es producción y estamos tumbando un servicio que nos va a hacer perder dinero o perder imagen o lo que sea que cada empresa esté protegiendo, ¿no? O buscando. Entonces, eh, por eso siempre hay que estar atentos a lo que está sucediendo en la nube, ¿no? Pero bueno, me regreso al aspecto más importante. Eh, el autoservicio, desde mi punto de vista, es un elemento clave porque lo que nos permite hacer es que facilita la forma en cómo los usuarios interactúan con los recursos tecnológicos, ¿no? Y como les he dicho, es una característica fundamental en esta nube, ¿no? Y lo que hace es que permite a los usuarios obtener y gestionar recursos de manera independiente sin necesidad de depender de un tercero em, para llevar a cabo todo esto, ¿no? O sea, no es que mandes un correo para que te habiliten una máquina, es que tú te metes a a una interfase, picas unos checkboxes, le das enviar y ya te da acceso a una consola que vas a poder ejecutar libremente. Digo, lo estoy súper simplificando. Pero bueno, esa sería una de las características que se mencionan o que hay en la definición de la nube, ¿no? Que sea de autoservicio, ¿no? Em, también hay que considerar algunos beneficios. Insisto, no me gustaría hacerles creer que yo los quiero convencer de que usen la nube para todo, para los que no la usen ya, ¿verdad? Más bien, lo que quiero es reflexionar sobre lo que dicen los diferentes proveedores. Yo diría que esto está un poco, esta primera clase y a lo mejor la mitad de la próxima, está muy desde la perspectiva de Microsoft, que son uno de esos proveedores top de la nube junto con Google y Amazon Web Services, ¿no? Empezamos con Microsoft. Aleatoriamente tocó eso al que escribió la materia, ¿no? O sea, no es porque sea el mejor o el peor, es porque pues es uno de los proveedores. Y muchas de estas ideas vienen de esos manuales de Microsoft, ¿no? De la primera etapa. Después iremos con los manuales de Google y después con los de Amazon Web Services, ¿no? O sea, y por eso les digo que va a haber algo de redundancia, porque es cómo ellos están viendo estos conceptos globales. Pero bueno, no, escuchémoslos, ¿no? Entonces, como beneficios eh, 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 tendríamos, por ejemplo, ellos mencionan la reducción de la inversión inicial, ¿no? Para aprovisionar infraestructura, porque en lugar de comprar, instalar, mantener hardware y software en las instalaciones de la empresa, estas pueden utilizar recursos de la nube bajo demanda, pagando solamente lo que necesitan en cada momento, ¿no? O sea, digamos que uno de los beneficios de la nube, si se sabe usar, es que pagas por lo que usas, ¿no? Pero también puede ser una desventaja, como ya les dije, ¿no? Y bueno, este modelo de operación lo que hace es que reduce considerablemente los costos iniciales y convierte antes lo que era una inversión de capital a un gasto operativo, ¿no? Que va a ser mucho más manejable, ¿no? O sea, el gasto operativo es mucho más bajo si lo diseñamos estratégicamente, ¿no? Por ejemplo, en una empresa tradicional que necesita un servidor web, tendría que realizar la inversión para adquirir el hardware, instalarlo, configurarlo en un site específico, ¿no? Y eso implicaría un costo. Y además, tiempo y personal capacitado para administrar ese servidor web, ¿no? Em, que, pues eso tiene un costo, ¿no? Y por otro lado, si eres una muy pequeña empresa, pues a lo mejor no tienes los recursos para tomar esa decisión y armarte un centro de datos para poner un servidor web y tener tu página ahí, ¿no? Pues como que no tiene sentido, ¿verdad? Por otro lado, con la nube, simplemente aprovisionas un servicio en línea para alojar un sitio web y pagas solo el espacio de almacenamiento y la capacidad de procesamiento que realmente necesita. O sea,
No es necesario comprar un servidor físico, invertir en mantenimiento, ¿no? Les doy la razón. Cuando estamos hablando de un sitio web, tal vez la mejor idea no es hostearlo en tus propios servidores. O sea, tal vez. El INEGI sí hostea en sus propios servidores su sitio web, ¿no? Por decir algo. ¿No? Se ha explorado y todo, pero les digo, nunca gana la inversión que tenemos que hacer para depender, porque hay otra cosa que a mí que luego no nos gusta en la nube, este tema de la soberanía, ¿no? Y es, ¿qué pasa si un mes no pagas la nube? Pues exactamente al día siguiente que no pagaste, al día siguiente ya no tienes el servicio disponible, ¿no? Entonces, pues tienes que destinar un presupuesto que además es variable. Entonces ahí hay que diseñar muy bien los costos de la nube para que puedas mantener operaciones. O sea, sin lugar a dudas necesitas eh, sin lugar a dudas necesitas una certificación. O sea, por eso son tan valiosos los profesionales que se certifican en el manejo de la nube, porque son esos, a ver, ustedes no sé si alguien ha tratado de, de configurar el IAM de alguna de estas tecnologías para que te dé permiso para hacer algo, ¿no? No, o sea, es un laberinto. Y cada nube es diferente, ¿no? Es un laberinto de JSONs, permisos, linajes. O sea, sí da miedo decir, "Ay, creo que me falta conocimiento para llegar tan lejos", ¿no? Entonces sí es muy valioso este nivel de certificaciones. Si se tienen la oportunidad de certificarse en una o varias gestiones de nube, en varias cosas relacionadas con la nube, es una gran idea, ¿no? Porque ahí hay mucho valor, ayudarle a las empresas a cuidar sus recursos que están en la nube, ¿no? A configurarlos adecuadamente, a diseñarlos adecuadamente para que llegues o para que puedas dormir tranquilo y saber que eso no te va a generar costos innecesarios, ¿no? Y que y que puedes mantener en control la gestión de todo eso. Ya veremos en concreto cómo lo hace cada una, pero en general sí les mencionaría eso. Bueno, otra cosa que se observa como beneficios es la reducción de gastos operativos, ¿no? Em, Aquí estos son modelos de pago por uso y entonces las empresas van a pagar únicamente por los recursos que realmente utilizan. Es ahí en donde, por eso les digo que no vas a experimentar con estos cheques en blanco. Tienes que acotarte a ti mismo y diseñar estrategias de la mano de especialistas. Si tú eres el especialista o te conviertes en uno, la verdad es que eso te va a redituar bastante para poder hacer valer esta idea del pago por uso. Sí, pero lo gestiono, lo cuido, pero comprendo muy bien que estoy usando y no me va a sorprender de un día para otro que algo me salió más o menos caro, porque yo ya estoy tomando decisiones de la mano de estos operadores de la nube que me van a ayudar a, a, a- a- a mantener las cosas bajo control. Después tenemos el tema de la escalabilidad, ¿no? Aquí de hecho, esta es como mucho de la base de la nube, ¿no? De los que realmente le sacan provecho a la nube, son aquellas empresas que es esta capacidad que le das a las empresas de ajustar rápidamente sus recursos de TI en función de la demanda que están teniendo, ¿no? O sea, quiere decir que no es necesario mantener una infraestructura sobredimensionada para cubrir los costos de la pico de la demanda. Porque, por ejemplo, tradicionalmente, eso es lo que se hacía. O sea, es decir, a ver, y de hecho eso es de hecho la nube fue el resultado justamente de este problema de los noventas y dos miles, ¿no? Amazon era una tienda en línea de libros, así nació, no sé si se acuerdan, eh, y ellos compraron servidores suficientes para que, por decir así, en diciembre tuvieran la capacidad para responder al pico de demanda que había en diciembre. Entonces supone que compraron 100 servidores, un número.
¿no? Sintético, nada más para explicar. Y esos 100 servidores pues estaban ociosos el resto de los meses, en enero, febrero, marzo, o sea, solo se usaban, por decir algo, en octubre y en diciembre, por decir algo, ¿no? Pero el resto del tiempo estaban ahí. Entonces ellos tuvieron que invertir en más servidores de lo que necesitaban durante todo el tiempo, pero estaban ociosos por mucho tiempo. Entonces lo que hicieron fue encontrar una manera de darle acceso a otras empresas a esa capacidad excesiva que tenían para eh, poder aprovechar lo que ya habían comprado, ¿no? Y así nace la nube, en esencia, es para evitar esto, ¿no? O para facilitar esto. Entonces ahora eso ya se convirtió en un modelo de negocio que estoy seguro que es de lo que más le reditúa a estas empresas y, y que a las empresas que lo saben usar bien se pueden adaptar muy bien a esos picos de demanda, nada más pagando ese pico y el resto del año le bajas el 80% al presupuesto, pero lo usaste cuando realmente estabas generando grandes cantidades de valor para la compañía y entonces se paga solo ese ajuste, ¿no? El resto del tiempo, mientras no estés en esos picos, no necesitas gastar tanto como lo hiciste en los momentos de alta demanda. También reduces costos de mantenimiento. Aquí, pues tú como empresa no te encargas de la gestión de la infraestructura, del personal técnico que está monitoreando el hardware y el software. Es decir, no tienes a alguien así. Digo, pero sí tienes que tener, como ya les dije y se lo repito, a alguien que comprende a fondo la nube en diferentes niveles. No para estar subiendo cosas a la nube. O sea, ahí no quiero dar el mensaje equivocado. No, no. Tú quieres a un especialista que está monitoreando y gestionando y manteniendo en línea, más bien, manteniendo a raya, es lo que quise decir, manteniendo a raya el costo y la configuración de permisos y de quién está usando qué, de tal manera que se esté muy al pendiente de eso, porque eso es lo que va a venir, va a echar abajo un proyecto de nube si no lo controlas, ¿no? Eh, bien. Y por último, pues mayor eficiencia y productividad, porque permite que los empleados accedan a los recursos de forma remota, pueden colaborar desde cualquier lugar del mundo. Esa es una de las maravillas de la nube, no lo vamos a negar, ¿no? Que todos podemos estar colaborando en recursos compartidos en la nube para hacer, no sé, la modificación, la colaboración, etcétera, ¿no? Y básicamente pues, reducir costos asociados a la presencialidad. Creo que la pandemia en ese sentido nos enseñó que podíamos trabajar de forma remota y creo que ya muchas empresas se han quedado con nos hemos quedado con esa forma de trabajo que resulta muy conveniente y pues definitivamente ahí la nube sí nos está teniendo un impacto muy positivo. Y hasta ahí le voy a dejar el día de hoy. No tiene caso empezar más temas. Me voy a acabar el tiempo y me voy a apresurar innecesariamente. Nos vemos la próxima semana para seguir viendo. No sé si alguien tenga algún otro comentario o pregunta antes de terminar. Es bienvenido, por supuesto. Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Mi Hola, calificación Juan. de actividad uno, en un principio sí estaba y después ya no aparece. No sé si hay algún problema. ¿El qué, perdón? Mi calificación de la actividad uno al Ah, principio sí estaba y después ya no aparece. a ver, déjame anotarlo porque, ay, qué bueno no sé qué está pasando con la plataforma. La verdad es que sí, sí, sí se calificó, pero qué bueno que me dices. A Sí, ver, voy a anotarme aquí algo para no olvidarlo. Aquí está. Juan Abel no sí, ve su calificación de la actividad. uno. Sí, gracias por decirme. Mira, siempre vamos a tener la posibilidad, digo, lo digo para qué bueno que me dices, lo reviso, pero siempre vamos a tener la posibilidad ya ven que tiene una revisión.
al final del semestre. Sí, Ese sería como nuestra red de seguridad. Si, si te afecta la calificación y no aparece, me pones ahí nos quedamos de ver y ahí lo corregimos. Yo como quiera ya lo anoté, ¿no? Pero digamos que no te vas a ir sin esa calificación. O sea, simplemente algo pasó porque ustedes me dijeron que no lo veían y luego que sí, luego otra vez que no. Algo está pasando. Yo no le he movido desde la primera vez que los califiqué. Entonces hay un problema con el módulo, con alguna de las cuestiones de la plataforma, pero yo me encargo de revisarlo y te aviso. Lo bueno es que nos vemos la próxima semana. ok, está bien, Entonces, gracias. vamos a poder platicar eso, ¿no? Sí, gracias, Muchas gracias, Tocayo. Y pues eso sería todo de mi parte, colegas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. gracias. Bye, Hasta hasta luego. luego, descanse. Igualmente, nos vemos.